Cartago, ciudad fundada en el año de 1563, siempre se ha caracterizado por sus historias, cuentos y leyendas. Día a día nuestros abuelos se reunían en sus charlas de chocolate, en diferentes sitios de la ciudad para tertuliar, algo muy característico de nuestro pueblo. Con el trajín del tiempo, aquellos cuentos de barrio se convertirían en leyendas, lo que permitió al pueblo mezclar en sus historias lo irreal e imaginario con lo verdadero en una proporción creíble y poco dudable. Esto contribuyó a que nuestros habitantes creyeran firmemente en cada historia, por lo que generación en generación se transmitieron este tipo de relatos. Imaginar a nuestras abuelas con una taza de chocolate caliente junto a la familia y amistades a las 7 de la noche, en la cocina, en el patio, a la luz de la luna o en una humilde sala iluminada por unas cuantas velas, escuchando cuentos y leyendas de espantos. Traslada nuestra mente e imaginación a aquellos hermosos hogares llenos de amor y sencillez, aquellos días de la vida de nuestros abuelos. Las diversiones de aquellos labriegos sencillos eran la misa, el trabajo, las ferias en la Plaza Mayor y las veladas nocturnas con una deliciosa taza de chocolate. Las historias y leyendas desde la colonia fueron fieles compañeras de nuestros abuelos y bisabuelos, por lo que narraremos una de estas tantas historias que abundan en nuestras calles y, claro, las que se cuentan en el pueblo de Cartago, herencia de generaciones pasadas. En la parte trasera de las ruinas de la parroquia de Cartago, dedicada a Santiago Apóstol, existen dos cruces de piedra, las cuales fueron hechas durante el periodo de construcción de aquel inconcluso templo, esto a principios del siglo XX. La mayoría de las personas que contemplan las paredes de piedra, hechas por los famosos canteros de Quircot, desconocen la tradición y la rivalidad que esas personas tenían entre sí. La construcción fue hecha cortando los bloques de piedra de determinado tamaño y de esta forma las medidas de las paredes fueron calzando y dando simetría al edificio. Las dos cruces debían de quedar bien centradas en cada sección donde fueron ubicadas por los constructores. Los canteros o picapedreros de Cartago eran diestros en su labor. Grandes obras recordamos de su trabajo: el Cine Apolo, la Corte Centroamericana de Justicia, el Teatro Nacional, entre muchos otros más. Una vez que se comenzó a cantear las paredes de la iglesia de Santiago, el gremio de los canteros se alborotó. Todos querían colaborar, y cuando hubo que cincelar las secciones que tenían las cruces, los más diestros se disputaban el honor de elaborarlas a punta de cincel y mazo. El alegato llegó a tanto por la representación del símbolo del cristianismo que el jefe de los canteros recurrió al director del convento. El fraile director visitó la zona donde laboraban los candidatos y, como era un honor la hechura de las dos cruces, pidió a todos los canteros que votaran por los mejores, sin votar por ellos mismos. Luego de contados los votos, resultó que había un empate entre dos hijos de un maestro picapedrero recién retirado. Nuestro fraile llamó a los dos muchachos y les pidió que se confesaran. Los dos jóvenes se acusaron de tener un vocabulario bastante vulgar, pese a que su padre les había llamado la atención varias veces por ser tan mal hablados, especialmente cuando se majaban un dedo o cuando una pequeña piedra al ejecutar su labor les hería las mejillas o un ojo. Además, confesaron estar trastornados por la misma mujer. En otras palabras, los dos hermanos eran rivales. El hijo de San Francisco analizó la situación y decidió poner en práctica la frase muy de moda entre los clérigos de la época: almas para Cristo. Por lo tanto, pidió que cada hermano debía de hacer una sección de la pared de piedra con su respectiva cruz, pero si durante la hechura no eran capaces de controlar la lengua, la cruz no se iba a dejar hacer. Además, el hermano que hiciera la sección de piedra más fea debía de resignarse y dejar que su hermano cortejara a la solicitada dama. Los hermanos buscaron las piedras para cantearlas y el fraile las bendijo. Luego empezó el cincel y el mazo, de lunes a sábado, a cortar la piedra. Marcial, uno de los hermanos,
fue el primero en proferir el primer madrazo, y ese mismo día, la primera piedra de la cruz se quebró en dos. La siguiente piedra le sucedió lo mismo, y así sucesivamente, hasta que tuvo que ir en busca del fraile para poder continuar la labor. El fraile, al verlo, lo confesó y le instó a controlar su lengua. Salía el muchacho pensativo de la iglesia cuando se topó con su hermano Rafael, con el mismo problema. Ambos se sonrieron, pero había que seguir adelante. Mientras tanto, en el caserío de Quircot había mucha expectativa. Llegaba el público alrededor de cada contendiente y por otro lado, la muchacha, que no sabía a cuál de los dos hermanos quería más, visitaba a ratos a uno y a ratos al otro. Varios viajes al convento hicieron los dos canteros a buscar al franciscano y las paredes, con las cruces respectivas, se fueron canteando, trasladándoles e instándose a su respectivo lugar que hoy conocemos. Los parientes y amigos, para ayudar a los dos hermanos, les hicieron cortar 2 estillas de madera que amarraron a manera de freno en la boca de cada uno de los muchachos. Unos primos de ellos llegaron a rezar el rosario en medio de los artífices de la piedra. De esta manera, los viajes al convento para visitar al fraile cesaron, y la apetecida muchacha se batía en un duelo de miradas y visitas los domingos y días feriados. El trabajo de las cruces continuaba, y faltando las últimas 8 piedras para dar por terminada la tarea, Marcial tuvo un accidente y se quebró un pie. Fue necesario entablillarlo, pero aún así, como pudo, continuó el reto cuesta arriba. Rafael le ayudaba a mover las piedras y su padre le alcanzaba las herramientas, esto para que no se desplazara mucho. Cuando las secciones fueron terminadas tal como las vemos hoy, solo faltaba decidir cuál de las dos era la mejor, pero las dos eran como hechas por la misma persona. Esto era un reto para el padre director, también quien al admirar ambos paneles de piedra no logró decidir cuál era el mejor. Los dos hermanos esperaban ansiosos, necesitaban saber cuál era la mejor cruz para actuar como pretendiente ante la ambicionada doncella. El fraile fue a la iglesia de los capuchinos e imploró la ayuda del Todopoderoso, y esa misma noche empezaron una serie de temblores que estremecían toda la ciudad. Habían rumores de un terremoto y aún así los hermanos seguían llegando a buscar a Fray Antonio para saber cuál de los dos hermanos sería el que cortejaría la bella dama. La respuesta del fraile era que los andamios no le permitían ver bien los paneles de piedra. Pedía que le dieran tiempo para poder tomar la mejor decisión. Los días iban pasando y los temblores continuaban. Por último, el 4 de mayo del año de 1910, día de Santa Mónica, a las 6:50 de la tarde, un fuerte terremoto destruyó la ciudad de Cartago. Paralizó la construcción del templo dedicado a Santiago Apóstol, quedando parcialmente dañado. Como dato curioso, los dos hermanos canteros fallecieron aplastados por la vieja vivienda de adobe que habitaban. La cotizada dama sobrevivió, pero no así su familia. Por este motivo ella se casó a los días con un amigo recién conocido, ya que había quedado sola por el fallecimiento de toda su familia durante esta catástrofe. Cuando la emergencia del terremoto pasó y la ciudad empezaba a levantarse, se quitaron los andamios del edificio para dejarlo como actualmente es. El fraile pasó un día admirando las paredes. Notó a una de las cruces le faltaba una esquina. Entonces, en ese momento comprendió: Natalia era para Marcial. Esa era la respuesta del Todopoderoso que él había solicitado y que no pudo apreciar por los andamios. Gracias a la labor de los humildes picapedreros de Quircot, podemos apreciar hoy lo que un pueblo con fe puede levantar con cosas tan simples como piedras de río.